No soy una buena persona. Realmente no hay. Hay otra forma de decirlo. Estoy bien. Con eso en este punto de mi vida. Yo. Me ha tocado una mala racha toda la vida. Y desafortunadamente jugué la mano que se me dio. No busco compasión. Cualquiera de las dos. Es lo que es. Así que, con eso. Dicho esto, espero que entiendas por qué. Estoy contando esta historia de forma anónima. Es difícil de creer ahora, pero esta historia. Estoy a punto de contar lo que me pasó casi. Hace 20 años. A principios de la década de 2000, yo. Fue el peor momento que he vivido. Constantemente metiéndose en problemas. Menciona cualquier delito, robo, pelea, hurto mayor. Automático, la lista continúa. Había esto. Una noche horrible en la que llegué terriblemente. Estuve cerca de conseguir lo que merecía. Atrás. Luego, hubo un periodo de aproximadamente 6 meses. Cuando jugué a este pequeño juego. Yo. Conducir a otro pueblo pequeño en él. En medio de la nada cada 2 o 3 días. Porque nunca me quedé en un solo lugar. Largo, encontrar estos pequeños pueblos fue. Muy fácil. Literalmente hay un sinnúmero de pueblos pequeños en él. Estados Unidos. Cuando llegué a estos pueblos, pasaría un poco de tiempo explorando la zona y encontrando pareja de ancianos. Mi pareja objetivo sería. Siempre se verán viejos y frágiles. Difícil de explicar, pero también lo harían. Tengo que parecer débil. Sé que parece vago, pero parte de mi estafa se basaba en que son mentalmente débiles además de ser físicamente débil. Una vez que encontré mi candidato ideal, esperaría hasta que se puso bien oscuro, pero no demasiado tarde. Normalmente, mi hora de salida era alrededor de las 9 de la noche. Es entonces cuando aparecía frenéticamente en las puertas de estas personas mayores pidiendo limosna. Para pedir ayuda. Yo señalaría mi coche en él. Carretera y afirmar que murió. Yo lo haría. Tener alguna excusa endeble como mi esposa estaba. Entonces escuché una voz infantil detrás de mí. Dijo mi nombre completo. Salí corriendo aterrado. Revisé las cámaras toda la noche, y en los vídeos solo aparecía yo, gritando y corriendo solo dentro de la tienda. Parecía un loco. Renuncié al día siguiente. Nunca volví. Y aunque intenté convencerme de que todo era estrés o paranoia, aún recuerdo perfectamente aquella voz susurrando mi nombre en la oscuridad. Pero lo peor vino después. Mucho después. Cuando empecé a entrar en casas ajenas solo por diversión. No robaba. Solo observaba. Me gustaba caminar por habitaciones privadas mientras los dueños estaban fuera. Sentía adrenalina, una sensación enfermiza imposible de explicar. Con el tiempo empecé a dejar pequeños objetos dentro de las casas, flores, juguetes, cosas insignificantes. Quería imaginar el miedo de las personas al encontrarlas. Hasta que un día llegué a mi departamento y encontré una flor amarilla sobre la mesa de la cocina. Junto a ella había una nota escrita a mano. Sabemos lo que haces. Sentí el cuerpo helarse. Esa noche dormí con todas las luces apagadas y la puerta cerrada. Al día siguiente apareció otra nota. Y esta vez venía acompañada de un pájaro muerto. Ahora vamos por ti. Entré en pánico. Mientras empacaba escuché ruidos debajo del piso, en el sótano. Voces. Susurros. Había alguien allí abajo. Tomé un cuchillo de la cocina y me acerqué lentamente a la puerta del sótano. Escuché claramente varias personas hablando. Entonces di un paso en las escaleras. Y todo quedó en silencio. Un silencio absoluto. Corrí fuera de la casa y manejé hasta la vivienda de mis padres. Pasé una semana allí. Cuando regresé por mis cosas, la puerta principal estaba abierta. Dentro encontré más flores amarillas. Más pájaros muertos. Comencé a explicar frenéticamente que la esposa estaba en el hospital a punto de dar a luz. Nacimiento de nuestro primer hijo y mi coche. Se averió. Necesitaba llamar a alguien para ayuda. La mujer sonrió. Fue un día duro. Sonrió. No tenía muchos dientes. Ella me agarró del hombro y me dijo que viniera. El comportamiento de la mujer me estaba dando pausa. Por lo general, las personas a las que estoy robando en este punto están entrando en pánico y intentando ayudar en todo lo que puedan, pero no. Esta mujer. Ella alegremente me guió y me dijo que me quedara de pie en la sala de estar. Que era la habitación justo a la derecha de la puerta principal. Con una voz espeluznante, dijo. Me dijo que no me preocupara y que estaría bien. Fue justo entonces cuando este hombre gigante. Entré en la habitación. Estoy exagerando. Un poco cuando digo gigante, pero era enorme. Fácilmente 400 libras. Tenía una barba negra y tupida que se le pegaba. Fuera de su cara unos 3 pulgadas. Pero él. Dos cosas muy notables sobre este gran. El hombre era que estaba sosteniendo una cacería. Llevaba un rifle en la mano y no era viejo. Este hombre no podía tener más de 25 años.
O tal vez 30 años. Gente más joven. No eran tan susceptibles a mi juego, así que... Esto fue un grave descuido por mi parte. La mujer habló y me dijo que esto era su hijo y él salía y tomaba un... Mira mi coche. Antes de que pudiera siquiera llegar. Sin decir una palabra, gritó Hank a todo pulmón. Empezó a decirme que su esposo Hank está en el otro habitación y seguro que me ayudaría. Ella continuó gritando el nombre de Hank, y en él. Al mismo tiempo, su hijo salió. Empezó a entrar un poco en pánico porque su hijo. Se vería claramente que mi coche está bien. Y no pensé que simplemente salir corriendo fuera la mejor idea desde que caminaba. Andaba por ahí con ese rifle en las manos. Hank entró cojeando en la sala de estar donde yo estaba de pie y luego se quedó mirando fijamente. Yo. La anciana dijo algo sobre mí. Ayudándome a mí y Hank solo murmuró algo en voz baja. Es entonces cuando noté el olor. Todo sucedió tan rápido una vez que llegué a la puerta que no me di cuenta del olor dentro de él. La casa estaba mal. Muy, muy mal. No era el olor a sudor. Era algo más, algo peor. Y. Fue entonces cuando decidí que era hora de irme. Comencé a acercarme sigilosamente a la puerta y yo vi a Hank imitando mis movimientos hacia la puerta. La anciana también estaba. Se acercaba sigilosamente a mí y me preguntaba dónde estaba. Se iba. Ella seguía preguntándome qué era. Equivocado y preguntando si todavía quería su ayuda. Inventé una mentira estúpida y dije. Necesitaba sacar algo de mí. Coche. Ambos se acercaban a mí. Cuando estaba a unos 6 pies del frente. Puerta, hice un movimiento brusco y corrí. El resto del camino. Mientras corría, sentí. Hank intentó agarrarme, pero afortunadamente. Mi juventud me permitió escaparme. Rápidamente. Por una fracción de segundo, lo olvidé. Sobre su hijo afuera. Esa intensidad. El momento en el interior me hizo bombear la sangre y... Lo único que tenía en mente era irme. Cuando llegué al coche, me di cuenta de que... Los 4 neumáticos habían sido completamente... desinflado. Mientras corría más cerca e inspeccionaba los neumáticos, pude notar fácilmente que... fueron acuchillados. No sabía qué hacer. O qué estaba pasando. No los vi. Hijo, pero oí a Hank gritar desde él. Casa que yo estaba fuera y que yo. No podría haber llegado muy lejos. Decidí. Correr hacia el bosque. Sé que eso es como una cliché, pero escondido en la portada de... La oscuridad en el bosque parece una mejor idea que correr en un terreno abierto. Camino. Corrí a toda velocidad hacia lo profundo del bosque para 1 minuto o 2 y luego se escondió detrás de un gran árbol para recuperar el aliento. Me bajé al suelo e hice todo lo posible por escuchar. Por pasos. Poco después, escuché el sonido de pasos pesados que se acercaban hacia mí. No podía moverme porque eso claramente llamaría la atención sobre mí. Escondite. Estaba conteniendo la respiración y hago todo lo posible por no mover ni un solo centímetro. Músculo. Los pasos se estaban acercando más fuerte y sintieron que estaban encima de mí. Y miré a mi lado y 2 pies a mi cabeza estaba el viejo. El hijo de la pareja que pasa junto a mí, balanceándose. Rifle de caza en su mano. Creo que él. La única razón por la que no me escuchó fue debido al fuerte sonido de su pesado pasos. Sentí que temblaba mientras él pasó a mi lado. De alguna manera, no me vio. Y siguió caminando en la oscuridad. Esperé a que se perdiera de vista y... Entonces, básicamente salí arrastrándome de la bosque. Cuando regresé a la casa. Aún así, volví sigilosamente a mi coche. Podía ver por las ventanas de la casa que la anciana estaba simplemente parada. Allí, mirando hacia afuera, hacia el bosque. De alguna manera, ella no me vio. Yo no la vi. Hank, lo que me llevó a creer que él debió haber estado en el bosque. Además, yo decidió hacer la cosa más estúpida de su vida. Y todavía no puedo creer que haya funcionado. Me subí a mi coche con las ruedas desinfladas y... Básicamente, rodé calle abajo como... hasta donde pude antes de que los neumáticos estuvieran completamente muertos. Una vez que pude oírlos moliendo en el suelo, salí de mi coche y corrí tan rápido como pude de vuelta a el pueblo. Me tomó un tiempo, pero lo logré. Eso. Finalmente conseguí que alguien remolcara él. Saqué el coche de allí. Y no les dije nada. O cualquier policía sobre las personas mayores. No quería que nadie indagara demasiado. Mi vida. Una vez que logré escapar y remolcar el auto. No quería pensar en esas personas. Nunca más. Realmente no lo sé con seguridad. Lo que pasó esa noche. Sé lo que yo
Sentí y sé lo que vi. El cuerpo. El lenguaje, el olor, los neumáticos cortados. Todo suma y da lugar a algo malo. Esta experiencia me pareció una dedo medio del karma del universo. Hice un poco de limpieza en mi comportamiento. Poco después de esta experiencia, pero yo definitivamente no me convertí en un santo. Sigo siendo una mala persona de mi pasado. No tan mal como solía estar. Y yo. Sí siento arrepentimiento y remordimiento por mucho de lo que he hecho. Honestamente. Creo que lo que sea que estuvieran haciendo esas personas fue mucho peor que lo que sea que estaba haciendo. Allí lo están haciendo. Nunca antes había compartido esta historia en su totalidad porque no me gusta él. La forma en que me hace ver. Básicamente, pasé un poco más de un año siendo un criminal. Trabajé como guardia de seguridad nocturno. Para este gran centro comercial en mi ciudad natal. Por razones obvias, no lo soy. Voy a mencionar el nombre de mi ciudad natal, el centro comercial o cualquier otra cosa. Eso podría potencialmente hacerme entrar problemas. Durante los primeros meses, yo me tomé mi trabajo muy en serio. Una vez que tuve la configuración del terreno, me di cuenta de cómo mi trabajo era increíblemente aburrido. Al principio, era como el trabajo de mis sueños. Soy un ave nocturna. Así que trasnochar no es nada nuevo. Yo tampoco amo a la gente, y este trabajo. Tuve prácticamente ninguna interacción humana. Yo vigilaría las cámaras de seguridad. Dar algunos paseos nocturnos por los alrededores. Centro comercial y básicamente escuchar podcast. O ver programas en mi teléfono toda la noche. Sinceramente, esto se volvió aburrido mucho más rápido que pensé que lo haría. Era el aburrimiento. Y poner el sombrero en una caja afuera de la puerta. Cuando salí esa mañana, conduje. Rodeó la parte de atrás y tomó la caja. El siguiente. Esa noche, cuando llegué, toqué el cinta adhesiva de cuando me quité el sombrero. Y. Cuando me fui, no había ningún vídeo de mí. Me había convencido de que tenía. Perfeccionó el arte de robar igual que eso. Y eso es exactamente lo que hice por mucho tiempo. En algún momento durante el cambio, yo simplemente robaría algo. Porque podía. A veces sería algo pequeño, como una camiseta barata. Y otras veces sería algo mucho más valioso, como un par de zapatillas. Me doy cuenta de que estás. Obviamente las tiendas tienen inventario, así que yo fui cuidadoso y metódico con lo que robado. Me disculpo por la larga introducción. Pero creo que es necesario entender mi trabajo y lo que hacía en este trabajo. Para obtener el contexto completo. Una noche, mientras hacía mi ronda, escuché algo. Esta fue la primera vez que sucedió algo destacable. El único crimen que jamás ocurrió. Sucedió mientras yo estaba siendo cometido. Por mí. El ruido sonaba como niños. Riendo. Saqué mi linterna y recorrí la zona. No vi a nadie. Podía oír las risas a mi alrededor. Y lo que sonaban como susurros, pero los susurros eran incoherentes. Empecé a gritarles que salieran. Pero no había nada. Podía oír el movimiento y las risas. Pero no pude ver nada. Lo peor. Parte de todo esto era que todo era a mi alrededor y aún así no podía ver cualquier cosa. Me sentí loco. Grité que yo iba a llamar a la policía como él. El duro guardia de seguridad que yo era, y él. La risa se detuvo por un segundo, pero luego comenzó de nuevo. Salí corriendo de la tienda. Y de vuelta a la oficina. Abrí el cinta y no vi nada. Todo lo que puedes ver en las imágenes de seguridad son mías saludando con la mano. Alumbrar con la linterna como un idiota y gritarle a la nada. No llamé a la policía porque mi plan era atrapar a estos niños cuando lo intentaran. Para escapar. Puede que sepa dónde están todos los puntos ciegos existen, pero sé que no hay ninguno. De la forma en que estos niños lo sabrían. Me detuve. Todas las transmisiones de las cámaras de esa tienda y los observé toda la noche. Y. Sorprendentemente, no vi nada para él. Toda la noche. Cerca del amanecer, fui. Regresé a la tienda y caminé por ahí y no vi ninguna evidencia de niños o robos. Atribuí esto a mi mente jugando. Me engañaron y simplemente decidí mudarme. Ya pasó. Tenía las 2 noches siguientes libres. Cuando volví al trabajo, le pregunté a el tipo que se iba mientras yo fichaba. Si algo raro sucedió en los últimos 2 años. Noches, a las que él dijo que no. Esa noche. Decidí que iba a comprobarlo. Volver a la tienda y tal vez servirme un poco. Algo pequeño. Cuando llegué a la tienda alrededor de las 3 de la mañana y lo hice. Mi camino a la sección de zapatillas.
Y mientras cogí un par de Vans nuevas, oí. Algo pasó zumbando a mi lado. Me quedé paralizado porque cualquier ruido que no esperas es alarmante en esta situación. Grité, ¿quién está ahí? Pero el único. La respuesta que recibí fue una risa burlona. Otra vez. Salí corriendo del pasillo, todavía sujetando las furgonetas en mis manos. Una vez. De nuevo, estuve alumbrando con la linterna todo el tiempo. Por encima de la tienda. Y de nuevo, no vi cualquier cosa. Yo estaba gritando y moviéndome. Erráticamente. Todavía estaba sosteniendo él. Zapatillas en una mano y sosteniendo él. Linterna con la otra. Mientras yo caminó agresivamente por la tienda. Me dirigí a una de las esquinas de la tienda. Y entonces vi algo moverse. Por el rabillo del ojo. Miré hacia abajo. El pasillo a mi izquierda y grité. Vi una pequeña figura salir de la. Al final del pasillo, salúdame con la mano. Parecía una locura. Lo más loco es que. Pasillo donde vi al niño, pero en él. En las imágenes no se ve a nadie. No lo creo. No sé si estaba demasiado oscuro o qué. Pero no había rastro de nadie. Eso. Mañana cuando llegó mi supervisor y le contó todo sobre la noche anterior. Y la noche de hace 2 días, ella. Revisé las imágenes y solo me vio a mí. Corriendo como una idiota. Ella también. Vi las furgonetas en la oficina y cuestionó por qué los tenía en el primero lugar. No tenía una respuesta real para ella. Podía notar que era más. Desconfiaba de mí. Me dijo que algunos. Las tiendas habían reportado algunos robos. Y que las furgonetas en mi oficina y mí. El comportamiento errático no daba buena imagen. Seguí intentando decirle que yo no lo era. Ser errático y que había alguien. En la tienda. Le dije que incluso. Sabía mi nombre y no me creyó. Básicamente me acusó de robar. Justo ahí y lo negué. Renuncié a ese momento porque sentí que si yo ya no trabajaba allí, no podía meterse en problemas por robar. Yo no. ¿Sabes por qué pensé eso? Terminaron realizando una investigación por el robo. No los potenciales intrusos que yo denunciado. De alguna manera no me atraparon. Y nadie fue arrestado. Cuando pienso sobre esta experiencia, creo que tal vez estoy loco y eso es lo que estaba viendo. Cosas que no estaban allí. Yo tampoco. Tener algún antecedente de ver o oír. Cosas como esta. Y no he oído o no he visto nada desde entonces. Sé lo que yo lo vi. Sé que no puedo probarlo. Y lo sé. Suena descabellado, pero sé que lo vi. Alguien está ahí parado. Conozco a alguien. Me estaba tomando el pelo. Simplemente no puedo. Creo que sabían mi nombre. Estimado señor Pesadilla, he estado observando tus vídeos de las historias que has. Lo que se ha narrado me ha recordado a mí mismo y algo que he hecho en el pasado. No soy. Estoy orgulloso de ello, pero creo que sería. Es interesante que tus espectadores escuchen una historia de la cita de los malos. Perspectiva. Por esa razón, yo. Obviamente, optó por permanecer en el anonimato. Así que no diría que soy una mala persona. Antes de esto, solía mantenerme solo. Fui a clase, hice lo que tenía que hacer y me fui a casa. Siempre he sido sociable. Incómodo, y realmente no tenía amigos, pero nunca me molestó que. Mucho porque eso era normal para mí en mí. Días de escuela. Y entonces un día, me encontré emparejado con una niña para una presentación en una de mis clases. La llamaré Emily. Tipo de persona que hacía que el trabajo en grupo funcionara. Agradable. La primera vez que nos vimos en la biblioteca, repasamos el esquema. Durante aproximadamente 1 hora. Pero me encontré prestando atención a las cosas que tenían nada que ver con el proyecto. Pequeño. Cosas sobre ella y la forma en que hablaba. Y escribí. Me di cuenta al instante de que tenía algo para ella. Después de eso, intercambiamos números para mantenerse en contacto sobre él. Presentación, y eso debería haber sido el final de todo. Esa noche, la miré. En línea. No fue difícil encontrarla. Después de guardar su número para poder ver su perfil de Snapchat a través de contactos. Así fue como obtuve su nombre. Dentro de en pocos minutos, ya tenía su Instagram. Y. A partir de ahí, simplemente continuó. Pensé que era inofensivo. Yo solo estaba curioso porque honestamente, este era él. La única interacción femenina real que tuve por mucho tiempo. Y yo estaba enamorado. Deslicé la pantalla para ver sus fotos. Vi a dónde fue, con quién pasó el tiempo. Y comencé a notar detalles en él. Un fondo que pude armar de alguna manera. Juntos.
Se convirtió en que yo la estuviera revisando. Cuentas constantemente, como si se hubiera convertido. Parte de mi rutina. En unos días, yo tenía una idea bastante buena de qué barrio en el que vivía. Tomé cosas demasiado lejos cuando busqué cómo encontrar la dirección de alguien con su número de teléfono. Y me di cuenta de lo fácil que es. Cuando la encontré, pasé en coche por delante de su casa. Una vez. Luego, di la vuelta y reduje la velocidad. Abajo. Había una luz encendida arriba y me pregunté si sería su dormitorio. Notó el coche rojo estacionado frente a la casa que yo estaba bastante seguro de que era la suya porque tenía una pegatina de aparcamiento para nuestra universidad en la ventana lateral. Yo debería haberme detenido allí, pero llegué. Adicto a acosar a esta chica. Se convirtió en algo que hice un par de veces. Noches a la semana. Siempre me quedé en el coche y me dije a mí mismo que no iba a cruzar un línea, aunque claramente ya lo había hecho. Una noche, estaba estacionado un poco más lejos. Bajaba por la calle y me fijé en las persianas. En la ventana de arriba se mueve un poco. Un poco. Vi a alguien asomándose por la ventana. Ventana. No pude distinguir si era ella. Pero definitivamente era alguien mirando. Fuera. Empecé a asustarme, pensando. Ella o un miembro de la familia me notó y me tenía en la mira. Me fui de inmediato, tal vez. Lo que lo hace más sospechoso. Y todo. De camino a casa, no podía dejar de pensar sobre ello. Al día siguiente en clase, Emily actuó completamente normal, pero en un momento dado. Ella hizo un comentario que me hizo pensar. Se me cayó el alma a los pies. Hizo un comentario sutil. Sobre algunos de los chicos de la escuela. Ser espeluznante y que ella estaba tratando. Con una situación de acoso. No pregunté. Ella para profundizar en ello porque yo estaba aterrorizada de saber si se refería a mí. Después de eso, dejé de acercarme. Su casa. Dejé de revisarla. Perfilar tanto también. Estaba convencido. Ella podría haberse dado cuenta, y yo no. Quiero ir más allá. Ahora, aquí está. Donde las cosas realmente empezaron a complicarse. Mi cabeza. En ese momento, yo vivía en la casa de mis abuelos. Eso se transmitió a mis padres después. Ambos fallecieron y yo sigo viviendo aquí. Así que estaba solo. Estaba en mi habitación. Alrededor de las 9 de la noche, y escuché algo de afuera, como un ligero golpe. Contra la ventana. No me refiero a que alguien golpee ominosamente. Sonaba como si alguien rozara contra el cristal como si intentara mirar dentro. Sin embargo, tenía demasiado miedo para ir a mirar. La noche siguiente volvió a suceder, pero esta vez. Tiempo que parecía venir de un lado diferente de la casa. Esto era. Cuando supe que no era una coincidencia. Y. La cosa solo empeoró. Empecé a ver formas a través de las persianas, alguien. De pie demasiado cerca de la ventana. Era. Nunca lo suficientemente claro como para ver quién era. Una persona o varias personas rodeando mi casa. Dejé de abrir las persianas. Completamente después de eso. Me quedé en mi habitación con la puerta cerrada y las luces. Apagado. Esto duró días. Me detuve. Asistir a clase por completo. Apenas salí. Mi habitación a menos que tuviera que hacerlo. Había una persona o grupo de personas que intentan ver. Si estuviera en casa. Empecé a usar mi dinero limitado para tener comida o artículos de primera necesidad entregados porque no lo hice. Quiero salir de casa. Cada sonido me hizo sentir que alguien tenía razón. Afuera. Durante todo esto, Emily empezó a enviarme mensajes preguntándome si estaba bien. Ya que no me había presentado a clase o respondí sobre el proyecto. No lo hice. Respondo de inmediato, pero finalmente lo hago. Le respondí y le dije que lo sentía y le pidió que por favor dejara de enviar gente a mi casa. Tan pronto como lo envié, yo lo lamentó. Su respuesta llegó unos minutos después. Minutos después. Apareció la burbuja de escritura. Arriba, luego desapareció, luego volvió a subir, luego desapareció. Observé todo el tiempo mientras. Ella definitivamente estaba tratando de averiguarlo. ¿Cómo responder? Cuando lo hizo, ella respondió confundido y preocupado, preguntando. De eso estaba hablando. Eso era. En ese momento realmente me di cuenta de que tal vez ella no tuve nada que ver con nada de esto. Intenté disimularlo como si yo hubiera enviado eso. El mensaje a la persona equivocada, y ella. Sorprendentemente, no lo cuestionó después. Eso, pero el daño ya estaba hecho en mi cabeza. Esa noche fue la peor que había tenido. Era tarde y yo estaba sentado en mi cama en la oscuridad cuando suena el timbre.
Sonó. Surgió de la nada y me hizo sentir el corazón. Salto. Me quedé quieto unos segundos. Antes de levantarse y bajar las escaleras. Con todas las luces aún apagadas. Sí, yo. Estuve viviendo en la oscuridad durante días. Me quedé cerca de la puerta sin abrirla solo para. Escucha. La persona del otro lado. Deben haberme oído porque me preguntaron. Para abrir la puerta. No se lo pidieron, se lo dijeron. Yo también. Les dije que no había hecho ningún pedido. Cualquier cosa. El tono del otro lado se volvió más agresivo, diciéndome que abra la puerta como si ya no fuera una petición. No respondió. Simplemente me alejé y subí las escaleras lo más silenciosamente que pude. Entonces me encerré en mi habitación. Estuvo tocando el timbre sin parar durante un minuto entero. Me escondía en mi cama como un cobarde. Después de 1 o 2 minutos, se detuvieron. Me quedé con mis padres durante unos días. Días, sin decirles el motivo. Porque no quería explicar mi acciones espeluznantes. El resto de mi tiempo. Trabajar con Emily en clase fue muy incómodo. Nunca supe si ella envió su familia o amigos o quien sea para mí. Casa. Si no fue ella, no lo sé. ¿Quién podría haber sido? De todos modos, yo. Nunca volví a su casa ni la acosé. Su página otra vez. Quien quiera que estuviera viniendo a mí. La casa perdió interés después de que pasé como 5 días en casa de mis padres. Probé un poco de mi propia medicina y nunca quiero eso. Que vuelva a suceder. Hace 2 años, yo era lo que se podría llamar perdido en la vida. No tenía ninguno. Dirección. Trabajé en empleos sin futuro, tenía sin relaciones, y simplemente fue a ciegas. A través de la vida. Algo faltaba en mi vida. Intenté llenar el vacío con muchas soluciones diferentes, pero yo siempre estaba. Me quedé con una sensación de vacío hasta que un día lo hice. Algo extraño. Algo que daba. Me dio un subidón. Entré sin permiso en una casa. En mi barrio. No te preocupes, lo sé. Qué sospechoso es esto. Básicamente, yo sabía. Los dueños de la casa y yo sabía que ellos estuvieron trabajando ese día. Más temprano ese. Por la mañana, hicieron que algunos trabajadores fueran a su casa para hacer algún tipo de proyecto de construcción. Casualmente. Los vi irse a almorzar cuando estaba en un caminar. No sé qué me pasó. Pero fui a la puerta principal y revisé. Si estaba cerrado, y no lo estaba. Entré y simplemente hice un recorrido por mi cuenta. De su hogar. Esta oleada de estar dentro. La casa de otra persona fue estimulante. Me quedé en su casa durante varios minutos y luego se fue antes de que el equipo de construcción regresó. Después de eso. Comencé a entrar a robar en casas. Sabían que estaban vacíos solo por la emoción de eso. Nunca tomé nada. Simplemente. Camina y observa cómo vive la gente. Espacios. Sentía una extraña sensación de hormigueo. Estar de pie en una habitación. Solo la sensación de. Sabiendo que yo estaba allí y la persona tenía. Ni idea. Fue una sensación increíble para. Yo. Pero al igual que cualquier otra solución en mí. La vida, esto también empezó a cansar. Esa extraña oleada finalmente solo. Desapareció. Sabiendo que yo estaba en la casa. Pronto dejó de ser suficiente. Necesitaba más. Empecé a llamarme a mí mismo ladrón al revés. Yo entraría en esas casas y me iría. Algo detrás, algo. Discreto. Aunque yo nunca lo haría. Ver la reacción con mis propios ojos, yo. Fantaseaba con sus reacciones. Por ejemplo, una vez dejé un doblado. Una manta en el sofá de la sala de estar, una. Manta que traje conmigo, no una. Que los propietarios ya tenían en él. Casa. La idea de las conversaciones. Así, probablemente me asustaría. Y llama a la policía. Este ladrón al revés. Lo que estaba haciendo se convirtió en mi vida. Literalmente basaría toda mi semana en eso. A su alrededor. Empecé a observar a la gente. Intensamente. Una vez que tuve una idea de su horario, yo localizaría la casa y encontrar un punto débil para entrar en la casa cuando los dueños no estaban en casa. Me sorprende cuánta gente tiene una llave debajo de un felpudo o algo parecido a una roca falsa que contiene una llave de repuesto. Era solo una. Era cuestión de tiempo antes de que empezara a convertirme. Un verdadero terror. Empecé a ponerme muy oscuro. Para que te hagas una idea de lo desordenado que está. Estaba despierto, así que les contaré esta pequeña historia. Una vez, dejé una gran goma para el pelo rosa y un lápiz de sombra de ojos en el baño de una casa. Me escondí en un arbusto al costado de la casa. La casa y esperó a que la pareja llegara a casa del trabajo.
Necesitaba escuchar esta reacción. La mujer llegó primero a casa. Y ella no estaba contenta. Su marido se puso. Poco después llegaron a casa y comenzaron a pelea. Obviamente no tenía ni idea de lo que ella estaba hablando de, pero la evidencia era allí. ¿Te imaginas volver a casa y encontrar algo así? Estoy seguro de que no terminaría bien para nadie. Me convertí. Este pequeño monstruo travieso, y yo. Me encantó. Era solo cuestión de tiempo. Antes de que probara de mi propia medicina. Una tarde, cuando llegué a casa de en el trabajo, noté algo en mi mostrador. En la cocina. Era un pequeño jarrón. Con una pequeña flor amarilla. Esto es. Sin duda algo que no estaba allí. Cuando me fui esa mañana. Junto a la. El jarrón era una nota. Estaba escrito en. Escribió en cursiva y dijo, sabemos que fuiste tú. Me sentí mal. Revisé todas mis cerraduras y. Todo parecía estar cerrado con llave. No se me ocurrió nadie que pudiera haberlo hecho. Me hizo esto. Siempre fui muy cuidadoso. No dejar rastro. Fui a mí. Esa noche entré al dormitorio y cerré la puerta con llave. Llamar a la policía no era una opción. Porque si esta persona realmente supiera quién yo era, podrían arruinarme. Pensé. Sobre volver a casa de mis padres. Pero eso era un dolor de cabeza que no quería lidiar con. Esa noche hice algo. Arqueamiento del alma. Decidí que era hora de terminar mi marcha atrás. Charada de ladrón. Me desperté por la mañana. Esperaba otra sorpresa. Por suerte, no había nada. Corrí algunos recados y cuando volví a casa. No tuve tanta suerte. Esta vez sí tuve. Otra sorpresa me espera. Una vez. De nuevo, sobre el mostrador había una nota. Acompañado de un pájaro muerto. La nota. En ese momento, corrí al dormitorio y empecé a empacar una maleta. Iba a quedarme en casa de mis padres hasta que pudiera idear un plan. Cuando llegué a en la habitación, oí un ruido de pasos. No venía de la habitación. Lo oí. Algo de la ventilación. Me acerqué y acerqué mi oído a la rejilla de ventilación que estaba en el suelo. Había movimiento proveniente de abajo en el sótano. No había. Dudaba en mi mente de que alguien estuviera caído. Allí. Mientras escuchaba, pude oír voces, pero estaban demasiado amortiguadas para. Entendí lo que decían. Al menos pensé que eran voces. Me levanté lentamente. Intentaba no hacerlo. Cualquier ruido, aunque ya lo había hecho. He estado en casa durante varios minutos. Tomé mi bolso y lentamente me dirigí hacia él. Puerta. Cada paso que daba, sentía que estaba haciendo mucho ruido. Cada vez que yo creí oír algo, yo lo haría. Congelarse. Una vez que me di cuenta de que no era nada. Continuaría mi lento caminar. Llegué a la puerta principal, que estaba ubicada a la derecha. Junto a la puerta que conducía a la sótano. La curiosidad me estaba matando. Quería saber quién me estaba tomando el pelo. Y quién potencialmente estaba en mi casa. Abrió la puerta del sótano. Pude oír voces bajas hablando. Estaba seguro de que ahora eran voces. Al dar un paso. Al subir las crujientes escaleras de madera, oí un fuerte esach. Grité desde las escaleras, pero nadie gritó de vuelta. Sabía que oía voces. Literalmente hace 3 segundos. Yo también estaba. Miedo de bajar y mirar, especialmente. Si hubiera más de una persona. Se dio la vuelta y cerró de golpe el sótano. Puerta. Salí de la casa sigilosamente. Me subí a mi coche y seguí mirando hacia atrás, hacia la casa, para ver si alguien me siguió, pero nadie jamás. Lo hice. Conduje hasta la casa de mis padres y les dije que necesitaba quedarme allí por un tiempo. Pocos días porque el propietario de el lugar estaba arreglando algunos problemas de plomería. Me quedé en casa de mis padres durante una semana. Después de haberlo hecho durante tanto tiempo sin ningún problema. Más regalos o notas extrañas, pensé. Podría ser seguro volver a mi casa y ver si todavía había alguien allí. Mientras yo me estaba quedando en casa de mis padres, yo también. Me puse en contacto con mi casero y le pregunté si podría rescindir mi contrato de alquiler un mes antes. A lo que él accedió. Planeaba quedarme en casa de mis padres durante el próximo mes. Al menos pensé que eran voces. Me levanté lentamente. Intentaba no hacerlo. Cualquier ruido, aunque ya lo había hecho. He estado en casa durante varios minutos. Tomé mi bolso y lentamente me dirigí hacia él. Puerta. Cada paso que daba, sentía que estaba haciendo mucho ruido. Cada vez que yo creí oír algo, yo lo haría. Congelarse.
Una vez que me di cuenta de que no era nada, continuaría mi lento caminar. Llegué a la puerta principal, que estaba ubicada a la derecha, junto a la puerta que conducía a la sótano. La curiosidad me estaba matando. Quería saber quién me estaba tomando el pelo. Y quién potencialmente estaba en mi casa. Abrió la puerta del sótano. Pude oír voces bajas hablando. Estaba seguro de que ahora eran voces. Al dar un paso, al subir las crujientes escaleras de madera, oí un fuerte esach. Grité desde las escaleras, pero nadie gritó de vuelta. Sabía que oía voces. Literalmente hace 3 segundos. Yo también estaba. Miedo de bajar y mirar, especialmente si hubiera más de una persona. Se dio la vuelta y cerró de golpe el sótano. Puerta. Salí de la casa sigilosamente. Me subí a mi coche y seguí mirando hacia atrás, hacia la casa, para ver si alguien me siguió, pero nadie jamás. Lo hice. Conduje hasta la casa de mis padres y les dije que necesitaba quedarme allí por un tiempo. Pocos días porque el propietario de el lugar estaba arreglando algunos problemas de plomería. Me quedé en casa de mis padres durante una semana. Después de haberlo hecho durante tanto tiempo sin ningún problema. Más regalos o notas extrañas, pensé. Me puse en contacto con mi casero y le pregunté si. A lo que él accedió. Planeaba quedarme en casa de mis padres durante el próximo mes. Aceleré por la calle y pude ver ellos todavía mirando en mi dirección. Cuando estaba conduciendo de regreso a la casa de mis padres, tomé un camino indirecto. No vi. Me seguían, pero ahora estaba paranoico. Pasé las siguientes semanas con miedo de mí. Mi propia sombra. Cualquier ruido me hacía dar un brinco. Cada persona que se acercó demasiado. Yo pensé que estaban tratando de agarrarme. Puedo decir que esta experiencia me cambió. Sin duda. Ese día conseguí ese primero. La flor fue el final de mi reversión. Robo. Hasta el día de hoy, nunca he sido atrapado. Pero aún más perturbador para mí es que todavía no tengo idea de quién rompió en mi casa y por qué. Si fuera así, pareja mayor, puedo decir honestamente que tengo. No tengo ni idea de quiénes eran. Lo único que sé es que lo que puedo decir con seguridad es que el crimen no pagar porque eventualmente siempre lo consigues. Lo que te va a llegar de una forma u otra.